Bueno, buenas tardes nuevamente y continuamos con pues este ejemplo. Este sería el primer ejemplo. O sea, primero vean este video antes de ver el otro. Este sería el ejemplo uno. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues yo tengo un circuito con resistencias, una fuente de voltaje, solo una, y necesito encontrar cuál es la corriente que pasa por la resistencia de 6 kiloohmios, cuál es el voltaje que cae aquí en la resistencia de 8 kiloohmios, cuál es este voltaje y en general encontrar cuál es la corriente que pasa por aquí, cuál es la corriente que pasa por aquí, cuál es la corriente que pasa por aquí. Entonces este circuito se puede hacer, o sea, encontrar esto se puede hacer de dos formas. La primera es reducir el circuito eléctrico en resistencia equivalente y a partir de esa resistencia equivalente pues aplicar ley de Ohm, encuentro la corriente total y a partir de esa corriente total aplico divisor de corriente y encuentro las corrientes que se van derivando. Esa es una forma. O la otra forma es hacer análisis nodal, que es lo que voy a explicar en este video. Entonces, para hacer el análisis nodal, nosotros establecemos dos nodos, que podemos llamarlo voltaje A y voltaje B, o podemos llamarlo voltaje 1, voltaje 2. En realidad, establecemos dos voltajes que estamos midiendo con respecto a una tierra. Entonces yo estoy midiendo el voltaje que cae desde este punto hasta este punto, voltaje que cae desde este punto hasta este punto. Y con ese voltaje yo ya puedo encontrar corrientes. Por ejemplo, si quiero encontrar la corriente que pasa por aquí, tendría que restar este voltaje menos este voltaje y dividirlo sobre esta resistencia. Y esa es la corriente que circula por esa resistencia. Si quiero encontrar la corriente que pasa por esta resistencia, simplemente divido el voltaje sobre esta resistencia y con eso yo ya encuentro la corriente. Si quiero encontrar el voltaje que está cayendo en esta resistencia, pues ya lo tengo porque sería este voltaje V1 es el mismo voltaje que cae en esta resistencia. Y si quiero encontrar el voltaje que cae en esta resistencia, tengo que encontrar pues a V2, eh, que sería el voltaje que cae en esta resistencia y el mismo voltaje que está cayendo en esta resistencia. Para encontrar la corriente que pasa por la de 6 kiloohmios y por la de 8 kiloohmios, simplemente tengo que dividir ese voltaje entre 6 kiloohmios y entre 8 kiloohmios. Bien, creo que eso ya queda bastante claro. Entonces voy a explicar lo que expliqué en clase hoy. Cuando yo veo la corriente de esta manera, la corriente pues sigue esta dirección, porque siempre sale del positivo de la fuente de voltaje. En una fuente de corriente es distinto, porque en una fuente de corriente ella ya me entrega la dirección hacia donde va la corriente. Entonces miren que la corriente en este caso, si yo la tuviera de esta forma, ella misma dice que va hacia allá. Pero en el caso contrario, de que yo tenga la corriente yendo hacia abajo, entonces en el momento de plantear las ecuaciones tengo que tener en cuenta eso y tengo que colocar en las ecuaciones que esa corriente está en oposición a lo que yo estoy planteando. ¿Y cómo se coloca eso? Con un signo menos. O sea, si yo digo que la corriente va hacia arriba, pero en realidad va hacia abajo, tengo que decir que la corriente va hacia arriba y digamos que la llamo I1, entonces la voy a llamar menos I1, porque este menos me va a estar diciendo que está en oposición a lo que realmente está pasando. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta porque en el otro ejercicio que expliqué, ahí se tiene que tener muy en cuenta eso. Bien, entonces aquí la corriente sí va en la misma dirección, por lo tanto la corriente eh, no tiene ningún problema. Y ella llega a este nodo y en este nodo se divide en dos caminos, ¿sí? A esta corriente inicial la llamamos corriente total porque es toda la corriente que salió de la fuente. Y a esta la llamamos I1 porque es parte de la corriente que salió de la fuente con I2. ¿Por qué parte? Porque la corriente total se divide en dos partes, en I1 y en I2. Entonces, así planteamos la ecuación. La corriente total va a ser igual
a la corriente 1 más la corriente 2. ¿Por qué más? Porque las dos corrientes en las que se dividió, pues va a ser la corriente que ingresó. Entonces, si yo tengo un pedazo de manzana y tengo otro pedazo de manzana y los uno, pues tengo la manzana completa. Esta sería como la manzana completa y esta sería las dos partes en la que yo dividí la manzana. Si yo sumo los dos pedazos, pues me va a dar la manzana completa. Así como para entender un poco mejor. Entonces, ahora vamos a la ley de Ohm. Y la ley de Ohm me dice que para yo poder encontrar una corriente, tengo que dividir un voltaje sobre una resistencia. Eso me dice la ley de Ohm. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo puedo encontrar el valor de, puedo establecer esta corriente en términos de voltaje y resistencia. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo sería? Pues el voltaje de esta resistencia, como yo establecí un voltaje eh, B1 y asimilo que lo tengo, va a ser la resta de estos dos voltajes. Siempre este menos este. ¿Por qué? Porque en esa dirección va la corriente. Siempre el voltaje en el que sale al voltaje al que va. ¿Listo? Entonces sería 40 voltios menos B1. ¿Y esto que estoy dando aquí? El voltaje que cae en esta resistencia. Y lo divido entre la resistencia, ya tendría la corriente que cae en esa resistencia. Y eso es lo que estamos haciendo. Miren, la corriente total va a ser esto, porque es el voltaje que cae en las resistencias dividido entre la corriente, la resistencia. Eso me da la corriente total. Ahora, la corriente I1 simplemente va a ser dividir el, dividir el voltaje 1 sobre la resistencia de 12 kiloohmios, que va a ser B1 sobre 12 kiloohmios. Y la corriente I2 es B1 menos B2 sobre 3 kiloohmios. 3 kiloohmios. Y así planteé la ecuación 1. Tengo que plantear dos ecuaciones porque voy a tener un sistema 2x2, dos incógnitas, dos ecuaciones. Entonces, la siguiente ecuación que debo plantear es esta. La corriente I2 llega a este punto y se va a dividir en dos partes, en una corriente I3 y en una corriente I4. Entonces, pues yo digo que la corriente I2 es la suma de la corriente I3 más la corriente I4. Si yo aquí, por ejemplo, en lugar de tener solo la fuente de solo la resistencia tuviera una fuente de corriente o de voltaje, entonces tengo que tener en cuenta eso, porque esa fuente de voltaje o de corriente me está suministrando una corriente. Y dependiendo de la posición a la que esté esa fuente de voltaje o de corriente, pues es la dirección de esa corriente. Y si la corriente es mayor a la corriente en la que se divide aquí la corriente I2, pues va a ser una corriente que en realidad no está yendo para allá, sino yendo en sentido contrario. Y en el momento en el que yo plantee la ecuación, pues tengo que tenerlo en cuenta. Pero eso lo explico más claramente en el otro video, que se tiene que tener en cuenta eso. Entonces, en este I2 es esto, entonces I2 yo ya lo tengo. Mírenlo acá. Aquí yo ya lo planteé, este es I2. Vuelvo y lo escribo exactamente como está, porque esa es la dirección de la corriente. ¿Y qué hago con I3? I3 va a ser el voltaje 2 sobre 6 kiloohmios. ¿Y qué es I4? I4 es el voltaje 2 sobre 8 kiloohmios. Y listo, ahí ya tengo planteadas las dos ecuaciones. Esta es mi ecuación 2. Ahora, ¿qué tengo que hacer con estas ecuaciones? Organizarlas, ¿sí? Entonces yo les decía a ustedes que para que no se compliquen, olvídense de las unidades. Y aquí voy a empezar a organizar. Recuerden que esto es una fracción que yo puedo partir en dos, porque tiene el mismo denominador.
Entonces voy a tener 40, voy a hacerlo todo muy despacio, paso a paso, sobre 4. Si yo parto estos dos, menos B1 sobre 4. A partir de ahora me olvido de las unidades para no tener complicaciones con ellas. Lo importante es entender que cuando llegue al resultado voy a tener voltios. ¿Listo? 1 sobre 12. Aquí voy a tener 1 sobre 3, pero esto es de B1. Y aquí voy a tener 1 sobre 3, pero esto es de B2. Entonces, B1, B1 y B1 los voy a organizar todos juntos. Por lo tanto, este lo paso al otro lado a sumar. Me quedaría 1 sobre 12 más 1 sobre 4 más 1 sobre 3. Y eso es lo de B1. Mientras que aquí tengo 1 sobre 3, que es de B2. Y de este lado me quedaría 40 entre 4, que eso es igual a 10. Puedo hacer de una vez la división, no hay problema. Eso es igual a 10. Listo. Entonces, eh, aquí hago la suma de estas fracciones, ¿sí? Recuerden que si lo van a hacer a mano es el método de la carita feliz. Pero si no, pues vamos a buscar una calculadora aquí para que lo vean. Porque también es importante cómo lo coloquen en la calculadora, ¿sí? Bueno, esta no me gusta mucho, me gusta más esta, la de Desmos. Listo, entonces siempre es súper importante colocar todo en paréntesis, ¿sí? Y vamos a hacer la división. ¿Sí? Si en su calculadora no les aparece así, entonces siempre todo colóquenlo con paréntesis para evitar. Entonces es 1 sobre 12 para evitar errores, ¿no? Más 1 sobre 4, si no estoy mal. Creo que no estoy mal. Pero espérenme porque lo escribí mal. 1 sobre 4. Más. Y el otro es 1 sobre 3. 1 sobre 3. Y bueno, aquí me tiene que aparecer la opción de que salga en fracción. Y traten todo como fracciones, que es mejor. Entonces, la suma de 1 sobre 12, 1 sobre 4 y 1 sobre 3 da 2 tercios. 1 sobre 4, 1 sobre 12, 1 sobre 3. Sí está bien. Entonces me da 2 tercios. Todo lo vamos a hacer despacio para que ustedes vean de dónde sale y así mismo puedan resolver el examen. Entonces esto me da 1 sobre... No, 1 sobre 12, no. 2 tercios, perdón. 2 tercios da. 2 tercios de B1 menos 1 tercio de B2. Listo, entonces yo ya tengo organizada la ecuación para poder aplicar el método de Kramer y solucionarla. Entonces, de esta misma forma hay que organizar esta ecuación 2. Y vamos a hacer el mismo proceso. Paso a paso. Espacio, espacio. Listo. Entonces, vamos a hacer el mismo proceso. Esta es la ecuación 2. Entonces, aquí separo las unidades. Recuerden que aquí, de aquí en adelante ya me olvido de unidades para no complicarme. Quedaría B1 tercios